Buenas noches, mi nombre es Ángela Patricia Rendón Sánchez. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Contaduría Pública y curso séptimo semestre. El día de hoy vamos a realizar la última actividad de resolución de conflictos, que pues actualmente esta se basa en retomar toda la información vista durante el curso, para principalmente basándonos en las alternativas y métodos para la resolución de conflictos. Para esto tenemos tres ítems supremamente importantes, que son: el primero es la conciliación, luego tenemos la mediación y por último el arbitraje. ¿Qué nos quiere decir estos tres ítems? Que digamos el conciliador siempre va a ser, digamos, por decirlo así, una sociedad civil que se encuentra establecida y en conclusión es aquel tercero que posee una posición contraria de arreglos y compromisos. ¿Qué podemos decir del mediador? Es una herramienta externa encargada de solucionar los conflictos. Consiste en la participación de un tercero o externo al conflicto neutral. ¿Con qué fin? Con el fin de seguir cada uno de los parámetros que pide el mediador. En este caso es la preparación, la sesión y por último realizar seguimiento del cumplimiento y de cada uno de los compromisos que se solicita el mismo conflicto para poder llegar a una posible solución. En cuanto al árbitro, ¿qué podemos decir de este? Este se presenta principalmente cuando no hay un acuerdo entre las partes involucradas y la necesidad de que intervenga un tercero. Bueno, para este caso yo decidí mostrar un ejemplo muy visual y muy visual y muy necesario como para todos los colombianos y para el país, y ha sido que en el momento de, digamos, de tomar una determinación, hay muchas personas que no tienen en cuenta las consecuencias que se pueden presentar. El caso que yo les voy a comentar el día de hoy es la obra del túnel de la línea. Este proyecto fue muy soñado por los colombianos y muy anhelado. ¿Por qué? Porque ese proyecto era una infraestructura que podía unir al centro con el occidente del país. Esa obra dio inicio en el año 2008, en el mes de agosto, principalmente cuando estaba el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Durante esa proyección se generaba que esta iba a traer pues muchos beneficios para el país, y no solamente para el país sino también para las personas. Pero durante el proceso de esta obra se ha ido afectando pues varios ítems y varias cosas que se han presentado pues en problemáticas, por decirlo así, de un sistema tanto de ingenieros, de contratistas y de pues varias personas. Y principalmente lo que más se ve afectado en esta proyección es que se ve desempleo y mucha contaminación. ¿Qué pasa? Al momento de las personas que laboran allí, el túnel tiene por decirlo así, muchas contaminaciones y a veces son muy mayores, lo cual la Secretaría de Salud indica qué pasos y qué ítems se deben de seguir para evitar que los empleados tengan enfermedades, sufran en este caso mucha contaminación puede ser en sus pulmones, entre otros. También podemos decir que durante este proceso la falta de dinero que se presentó durante un tiempo, eso fue más o menos como en el año 2013, se presentó este problema económico, afectó la obra. ¿Por qué? Primero, porque la obra tuvo que hacer una pausa mientras se podía recolectar aquellos recursos para terminar la obra. Segundo, eh, la segunda problemática es que despidieron a muchos empleados, lo cual se ve afectado pues en la población, ya que los empleados que laboraban allí en esa hora
fueron despedidos sin justa causa. Otra de las cosas muy importantes es que ese gobierno o en ese momento esas personas encargadas de esa obra no tomaban en cuenta cada una de las indicaciones que le daba, por decirlo así, la Secretaría de Salud y los encargados pues de las obras, que son el que cuida y el que está siempre pendiente de la situación laboral. Cuando pasaba ese momento de que le decían a los contratistas e ingenieros que la afectación del ambiente, la contaminación era muy alta y por este hecho era que muchas de las personas vivían pues muy enfermas y sin tener por mucha atención de salud. Esto afectaba de manera negativa y positiva pues a aquellas personas. Por otra parte, también podemos decir que la pausa de este túnel desde el 2008 no ha tenido su finalidad. Es ahí donde nosotros decimos como población, como colombianos, que digamos así como digamos cobran con tantos impuestos, tantos cobros y no terminar una obra que pues es muy beneficiosa pues para el país y también evitar esa contaminación para los mismos. ¿Qué pasa? Durante el transcurso del tiempo, pues Luis Fernández anuncia que el túnel del Oriente estaría listo para el año 2018. Entonces, ¿qué pasa? El túnel tiene dos regiones que disminuirá los tiempos de sus desplazamientos y entrará en funcionamiento para el mes de agosto. También se tuvo en cuenta la reunión de los empresarios que construyeron el túnel y que informaron que estaría abierto y se estarán tardando de 2 a 3 meses para instalar todos los equipos necesarios. Se presentó una doble calzada. El señor Pérez indicaba que estudia la posibilidad de pronto de ampliar más kilómetros de vía que hacen parte de esa intervención para poder llegar a una mejor utilización del mismo túnel. Por otra parte, también podemos decir que la concepción del túnel de Aburrá Oriente es una de las obras que falta para unir 3 pisos geográficos del departamento del Valle de Santa Fe de Antioquia Occidente y de Aburrá Centro, también de San Nicolás Oriente y con ello poder conseguir una continua forma de poder terminar cada una de estas obras. Entonces, como podemos ver, si se tuviera de pronto en ese momento cada uno de los ítems que nombraba anteriormente, que el conciliador, que el mediador y que el árbitro, siempre es necesario poder seguir cada uno de estos ítems para uno poder evitar pues los conflictos, de pronto en este caso que se presentaba el despido de personal, que me parece que en la parte personal no deberían de presentarse porque pues todas las personas trabajamos por un mismo ser, por una necesidad y porque cada uno tiene sus familias, ¿no? Así como digamos, por decirlo así, el pueblo colombiano nos indicaba que esto iba a ser beneficioso y no nos esperábamos de que pues se presentara estos inconvenientes con el tiempo, como la situación económica, el despido de los empleados. En grandes poblaciones se presentaba pues mucha contaminación y había una fuente de agua muy cercana a este túnel, que la cual esa agua era pura y era consumida, pero resulta que con el pasar de los días esta agua ya no servía para que las personas la consumieran. Eso se convirtió en una problemática porque era una fuente muy necesaria de la cual pues ya no se podía hacer uso porque en la profundidad de esa agua estaba contaminada y ya no servía. Por encimita de esa agua ya no se veía todavía cristalina, pero pues realmente ya no servía y eso podía producir enfermedad para aquellas personas que pues tomaran de ese líquido. Por otra parte, esta concesión construye nuevos caminos industriales para iniciar vías, puentes,
tanto en el sector occidental, que tendrá como objetivo ambiental no afectar las laderas en la montaña, que eso es lo más esencial para nuestro país y para un buen bienestar. Esas son las problemáticas que principalmente se reflejaban en este caso. Agradezco mucho a Tutor por brindarnos esta enseñanza de cómo poder resolver una resolución de conflictos o de cómo poder resolver aquel problema que se puede presentar, tanto familiar como en lugares de trabajo o como en grupos de amigos. Muchas gracias.